Muy buenas tardes, hermanitos. El día de hoy me tocó a mí impartir la lección, tratar de impartir la lección. Este día vamos a ver la lección número 30, que es la conquista de Canaán. Precisamente vemos que la conquista es arqueológicamente comprobable. Continuamos con la lección 29 y vemos que el pueblo de los filisteos, el papel tan decisivo que desempeñó en la vida de Israel. Los filisteos son aquellos piratas pertenecientes a los llamados pueblos del mar, que habiendo sido rechazados por Egipto por el faraón Ramsés II, se dirigieron a la costa sur de Palestina. Sus principales puertos eran Ascalón, Gaza y Asdod. Una fracción de la misma raza ocupaba Dor y cerca de Carmelo, pero no satisfechos con ocupar la costa, penetraron en el interior y sometieron a la rica Cepela. No eran tribus salvajes o carentes de civilización, no eran en verdad bárbaros, no eran en sí más feroces que sus primos, a quienes muchos admiraban como Aquiles y Ulises. Al contacto de Creta y de las civilizaciones de Asia Menor aprendieron mucho. Es probable que supieran utilizar el hierro, incluso antes que Israel. Tal vez llevaban de su país un disco de signos extraños encontrado en Creta, que parece un juego de la oca, y una de cuyas figuras representaba la famosa cabeza de hombre con plumas, tal como lo usaban los filisteos. Si es así, entonces los filisteos serían los inventores de la imprenta, pues las letras de su alfabeto han sido marcadas en arcilla por tantos punzones como figuras hay. La llegada de estos invasores venía acompañada de noticias espantosas para los pueblos locales. Exactamente de dónde provenía es algo que se desconoce. En el mar de Mármara es donde se les ve por primera vez, y desde ahí prosiguieron su ruta hacia el sur, a lo largo de las costas del Mediterráneo. Sobre las verdes olas del mar navegaba una formidable flota de la misma dirección, enjambres de naves con hombres armados a bordo. Incendios, ruinas y campos devastados eran el constante rastro que dejaban tras de sí donde pasaban. Nadie había podido detenerlos, nadie los hacía retroceder, pues los filisteos acababan con toda la resistencia en la Asia Menor. En las ciudades y poblados, ante su empuje arrollador, la formidable fortaleza de Atusas, capital de los hititas, junto al río Alis, es destruida, y saqueados los tesoros de Cilicia. Los tesoros de las minas de plata son objeto de pillaje. A los talleres de las minas situados junto a los yacimientos metalíferos les robaban el secreto tan celosamente guardado de la fabricación del metal más valioso de aquella época, el hierro. Ante golpes tan duros se quebró una de las grandes potencias del segundo milenio antes de Jesucristo. Desapareció el gran imperio de los hititas. En los frescos egipcios se les puede reconocer de inmediato: altos, nariz recta en prolongación de la frente, piel clara. Los semitas están pintados de color ladrillo. Atraen la atención por su gorro de fieltro lisado en la parte posterior, sujeto por un barboquejo. Es una cinta que se sujeta el gorro, el casco, etc., por debajo de la barba, bajo la barbilla, y coronado con una fila de plumas tiesas, apretadas, sostenidas por un galón de vivos colores. En tiempo de paz llevaban un sencillo taparrabos con franjas. En el combate, una coraza con placas de metal articuladas. Su armamento era sumamente importante: un escudo redondo, una larga espada y 2 cuchillos, que blandían con las 2 manos al mismo tiempo. Así era el armamento de Goliat. Una flota de estos conquistadores filisteos desembarcó en Chipre y ocupó la isla.
Los que avanzaban por el continente continuaban con su ruta penetrando en el norte de Siria. Llegaron también a Carquemish, que se hallaba junto al Éufrates, y remontaron el valle de Orontes. Las ricas ciudades fenicias caen dentro de la tenaza formada por las fuerzas del mar y de tierra. Uratit, Biblos, Sidón, todas ceden ante el impulso de los invasores. Los incendios destruyen las ciudades de las fértiles llanuras de la costa de Palestina. Situados en sus campos y praderas del país de las montañas, los israelitas han visto, sin duda, pasar aquella horda destructora. Aunque la Biblia no nos dice nada sobre el particular, en realidad Israel no ha sido afectado, al menos por ahora. Lo que allá abajo está en llamas son las fortalezas de los odiados cananeos. Entretanto, la avalancha va extendiéndose por el mar y por la tierra, dirigiéndose al país de los faraones, hacia el Nilo, hacia Egipto. En Medunet, Abo, al oeste de Tebas, junto al Nilo, se hallan las importantes ruinas del templo de Amón, del tiempo de Ramsés III, de los años de 1196 a 1164. Aquí debemos de recordar, hermanitos, que los años van en decremento, porque son antes de Cristo. Aquí como lo dice, sus puertas en forma de torres, los altos obeliscos, los muros de los patios, y en los atrios están cubiertos de bajorrelieves y de inscripciones, miles de metros cuadrados de documentos históricos grabados en la piedra. El templo, todo es un documento gigantesco, que hace relación de las expediciones guerreras del faraón, escrito con palabras e imágenes por el cronista de la corona. En él se narran los acontecimientos que en aquella época tuvieron lugar junto al Nilo. Cuán grande era el temor y cuán era el inminente peligro en que Egipto se hallaba expuesto, aparece claramente en estas comunidades. Preocupado y lleno de temor, anuncia uno de los textos: año octavo, durante el reinado de su majestad Ramsés III. Ningún país podía oponer resistencia a sus armas, la de los filisteos. El reino hitita, Code, comprende los territorios costeros de Cilicia y norte de Siria, Carmas y Chipre, destruidos de un solo golpe. Llevaron a la perdición a sus pobladores, y sus países quedaron como si nunca hubiesen existido. Estaban en marcha hacia Egipto, pusieron sus manos sobre los países de todo el ámbito del mundo. Sus corazones estaban llenos de confianza y de seguridad, diciendo: nuestros planes se realizarán. Ramsés III reaccionó en forma febril. Como preparación para la lucha, ordena la movilización general. Organicé mis fronteras, armé contra ellos sus príncipes, comandantes de las guarniciones y guerreros. He preparado las desembocaduras del río en forma de fuerte muralla, con navíos de guerra, con galeras y con naves costeras, bien equipadas, desde la proa a la popa, con valientes guerreros que llevan sus armas. Las tropas estaban formadas por los hombres más escogidos de Egipto. Eran cual rugientes leones en las cimas de las montañas. La fuerza de carros de combate consistía en corredores escogidos entre los más hábiles y avanzados. Los caballos volaban con todo empuje, dispuestos a triturar con sus herraduras a los extranjeros. La gran batalla naval está también representada y eternizada en el templo de Medinet Abu, en un gran bajorrelieve de piedra. En bandadas se han acercado las naves enemigas. Poco antes de ocurrir el choque, el viento se ha calmado repentinamente. Las velas son arriadas. Esto significa para los enemigos un gran contratiempo. Sus navíos se encuentran así imposibilitados para maniobrar. Sus guerreros están dispuestos a la lucha, pero sin defensa. Empuñan lanzas y espadas, que solo sirven para la lucha cuerpo a cuerpo. Cuando las naves se cruzan unas con otras, dispuestas para el abordaje, la calma del viento da
a los egipcios la ocasión de la victoria. Sus navíos, movidos por remeros, se acercan a los enemigos colocándose a conveniente distancia. Entonces se da la orden de disparar a los arqueros una mortífera lluvia de flechas. Cae sobre los extranjeros que, atravesados por ellas, caen en grandes masas sobre el agua. Los cuerpos de los heridos graves y de los muertos son arrastrados por la corriente. Cuando el enemigo ha sido diezmado y la confusión ha llegado a su punto álgido, los egipcios se les acercan a golpes de remo y echan a pique las naves enemigas. Los que han salido vivos de la lluvia de flechas y de las olas son degollados en la vecina orilla o hechos prisioneros. Ramsés III ha logrado apartar de Egipto la mortífera amenaza por medio de 2 batallas, una terrestre y otra marítima. Es una victoria que no tiene igual en la antiquísima historia de la tierra de los faraones. Para formar un inventario de la victoria a los muertos y a los heridos, se le cortan con toda crueldad las manos, las cuales se amontonan formando montañas. Así se puede calcular el número de enemigos caídos. Las inscripciones nada dicen de la suerte que les ocupó a las mujeres y a los niños. Los bajorrelieves muestran los primeros campos de concentración de la historia. Los guerreros derrotados son reunidos en ellos. Lo que experimentó aquella gran masa de prisioneros es lo mismo de nuestros días. Ordenados en hileras y en escuadrones, esperan sentados en el suelo su interrogatorio. Los oficiales egipcios dictan a los escribanos las declaraciones de los prisioneros. Para entonces se les había marcado con fuego el nombre del faraón a piel. A estos jeroglíficos se les debe agradecer el primer relato histórico del célebre pueblo bíblico de los filisteos. Entre los pueblos del mar, como designaban los egipcios a los conquistadores extranjeros, una estirpe ocupa un rango especial, los Peset-lets, es decir, los filisteos. Así los bajorrelieves del Menidet Jabú representan con gran fidelidad los rostros de los filisteos bíblicos. Parece realmente fotografías grabadas en la piedra hace 3000 años. Las figuras altas, esbeltas, sobrepasan a las de los egipcios por la altura de la cabeza. Se puede reconocer enseguida las características especiales de su indumentaria y de sus armas. Si en vez de los soldados egipcios nos imaginamos a los hijos de Israel, se tendrá una fiel imagen de las luchas que algunos años más tarde tuvieron lugar en Palestina y que alcanzaron su punto álgido hacia el año 1000 a.C., bajo los reyes Saúl y David. Israel tendrá con ellos numerosas relaciones, no siempre guerreras. Si hay que juzgar por las aventuras de Sansón, las jóvenes filisteas eran de conducta bastante libre. El Antiguo Testamento menciona a 2 dioses, Dagón en Jueces 16:23 y a Baal-zebub en la segunda de Reyes 1, así como una costumbre curiosa. En las 2, cuando un sacerdote o un fiel penetraban en el templo de Dagón, saltaban el umbral a fin de no perturbar a los espíritus que allí habitaban. No practicaban la circuncisión, de ahí el nombre despectivo de incircuncisos que les daban los israelitas. La conquista de Canaán. Josué, el nuevo caudillo de Israel y sucesor de Moisés, ha recibido del mismo Yahvé la orden de guiar a Israel a tierra prometida. Después de asegurarle su protección, sé pues fuerte y valeroso, no temas ni te amedrentes, porque Yahvé, tu Dios, está contigo a donde quiera que vayas. Le da la orden de partir. Josué es llamado en hebreo Joshua, idéntico con el nombre de Jesús, del cual Josué fue figura como salvador y caudillo de su pueblo, al que introdujo a esa tierra. Esto va conforme al capítulo 46 del Eclesiástico, el cual elogia a Josué
que según fue grande, según el nombre que lleva, Yahvé le ha entregado una parte del libro de la ley y lo meditará, como pareciera que leer y meditar es cosa extraña para un general del ejército de Israel. Pero no lo es así. Se considera que es la mismísima, eterna sabiduría la que le asegura que el único manantial de donde deben sacar los príncipes la verdadera prudencia es la ley divina. La orden de partir. Ha llegado el momento. Israel debe partir a su destino, a esa tierra que se le ha prometido a sus padres, a esa tierra que emana leche y miel. Aunque Moisés ya no está con ellos como caudillo y mediador, cuentan con un digno sucesor al que están dispuestos a seguir y obedecer. Más claras no pueden ser las palabras del pueblo a Josué ante la petición de partir. Quien quiera que, rebelándose contra tus órdenes, no escuchare tus palabras, en todo lo que mandes morirá, mas tú esfuérzate y ten ánimo. A la vez que le desean que Dios esté siempre con él, como sucedió con Moisés, y dicha asistencia divina sea prenda segura de la obediencia a él, en efecto, la reunión de las tribus se llevará a cabo bajo la forma de la reagrupación del nuevo Israel, del Israel cualitativo, con Josué, ya caudillo de su pueblo, como lo había hecho en Egipto Moisés. Pero también aquí la esperanza alcanzará las cimas de una liberación espiritual, que se realizará solo en la persona y obra de Jesús. Josué, prosiguiendo con el mandato del Señor, envió 2 espías a Jericó, pero estos procedieron de una manera que podría parecer inapropiada para espías. Entraron a la casa de una mujer ramera llamada Rahab, pero si se analiza con más detenimiento, se saca como consecuencia que actuaron con astucia, pues las mujeres públicas mantenían posada, como se puede leer en el artículo 109 del Código de Hammurabi, y por no tener albergue en la ciudad, se hospedaron en la casa de Rahab. Una posada o casa pública les pareció apropiada para evitar sospechas del rey de Jericó. A pesar de su estrategia, era lógico que los habitantes del lugar, al conocer la presencia de los israelitas al otro lado del Jordán, notaran la presencia de los extraños. Las Sagradas Escrituras no nos dicen cómo ni quién, pero se le dio aviso al rey de la llegada de estos 2 hombres, con la advertencia de cuál era su misión: explorar la tierra. El rey tampoco mencionan su nombre. Ordenó le fueran entregados los espías. La estrategia de Rahab de enviar a los emisarios del rey fuera de las puertas de las murallas con engaños de que habían escapado en esa dirección, y su profesión de fe con expresiones como: yo sé que Yahvé os ha entregado este país, porque Yahvé vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es porque Rahab creía y estaba convencida de que efectivamente los israelitas eran el pueblo de Dios. Además, esta profesión en una mujer pagana y de tan baja condición nos ayuda a comprender las tremendas palabras de Jesús contra los príncipes del Sanedrín. Los publicanos y las rameras os precederán en el reino de Dios. Los santos padres ven en esta mujer una figura de las naciones paganas, que más tarde se convirtieron al cristianismo. San Mateo, en su genealogía, la presenta como la madre de Booz. La carta a los hebreos y de la de Santiago la citan como ejemplo. Atribuyen su salvación, la primera a su fe, la segunda a su obra de caridad con los exploradores. Rahab hizo jurar a los espías que tendrían misericordia con ella y con la casa de su padre. A su vez les pidió una señal de que cumplirían lo prometido, a lo cual ellos le aseguraron con su vida el respeto a lo pactado, con tal
que a su vez ella no los denunciara. Para entonces, ante el riesgo de la búsqueda por parte de los emisarios del rey, Rahab los descolgó con una cuerda desde la ventana, pues estando en su casa en el muro de la ciudad se le facilitaba. Esto hace recordar dos hechos similares. Saúl envió guardias a la casa de David para vigilarlo y matarlo al día siguiente. Mas Micol avisó a David, y Micol descolgó a David por una ventana, el cual de suerte escapó y se puso a salvo. Y la segunda, mas Saulo fue advertido de sus acechanzas, pues lo custodiaban las puertas día y noche, a fin de matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo descolgaron por el muro, bajándolo en un canasto. El que viviera Rahab en el muro no es tan extraño como pudiera parecer, pues si se cuenta con una idea de las costumbres de aquella época y lugares, nos harán comprender esto y más situaciones, siendo el muro de imprescindible importancia para la defensa del pueblo y de la ciudad. Dicho muro estaba casi siempre construido con piedras o bloques, con puertas y torres. Siempre de día y de noche contaban con centinelas y vigías. Los ataques recibidos eran no sólo por conquista o en situación de guerra, sino también les protegía de asaltos. Cuando se cerraban las puertas, sobre todo las principal, ya ninguno podía salir o entrar. Es necesario saber que las ciudades cananeas, no obstante de ser pequeñas, sus murallas eran anchísimas, de 3 o 4 metros, y una altura de 8 o 9 metros. Del muro cananeo de Jerusalén, junto al cual pasó varias veces Abraham, se conservan 2 trozos, uno de los cuales está intacto. El muro tiene una anchura que varía entre 6 a 8 metros y está formado por 2 paredes de grandes piedras rudamente cuadradas. Como las piedras son muy desiguales, las 2 paredes no son siempre paralelas, ni dan la misma anchura. El espacio comprendido entre las 2 estaba lleno de tierra y cascajo. Jericó era la primera ciudad de que los israelitas debieron encontrar en su camino, al oeste del Jordán. Ciudad de particular importancia por hallarse situada en un nudo de carreteras que unían las regiones de un lado de la fosa del Jordán con las del otro lado. Fue varias veces destruida y reedificada, sus ruinas exploradas entre 1907, 1909 y 1928-1936. Se ven en Tel es Sultán, cerca de 8 kilómetros al este del Jordán, la medieval y moderna Fría, o Ría, no sé cómo se pronuncia, dice, pero bueno, que heredó el nombre, está a 2,5 kilómetros al sureste de la antigua. Los 2 espías, para tranquilidad de Rahab, estaban ya fuera del muro y en tierra, los cuales volvieron a manifestarle su juramento, y no solo ellos, sino que todos los soldados israelitas repetía su casa y parentela, y para ello la misma cuerda con que fueron descolgados sería la prenda que les recordara lo pactado. Cuerda con hilo escarlata, cuerda que amarró a su ventana. Este cordón de hilo escarlata es en interpretación de los santos padres una prefigura de la sangre de Cristo. En cuanto a Rahab, sin duda, renunció a su mala vida y se adhirió a los israelitas por su inclusión en la genealogía legal de Cristo. No deja de ser piedra de escándalo para los fariseos antiguos y modernos. Es porque no entienden lo que dijo el Señor en la sinagoga de Cafarnaúm. La carne para nada aprovecha. A tal punto desprecia a Dios esas preocupaciones humanas sobre el honor de la familia y las virtudes de los antepasados, que Él, la santidad misma, elige entre las mujeres de su ascendencia, no solo a Ruth, que era moabita, es decir, descendiente de los hijos del incesto,
sino también a la ramera Rahab, a la incestuosa Tamar. Por fin, debiendo ser de la semilla de David, según la carne, como debía ser la de Adán, para borrar el pecado. Jesús elige para sí la rama de la adúltera, Betsabé, habiendo podido elegir cualquiera de las otras mujeres de David. Al dirigirse los exploradores en dirección hacia la montaña, donde por recomendación de Rahab permanecieron 3 días hasta que regresaron los que los buscaban, volvieron con Josué y le transmitieron lo ocurrido y con júbilo le exclamaron: cierto es que Yahvé ha dado en nuestra mano todo este país, porque todos los moradores del país tiemblan ya ante nosotros. Respuesta contraria a la dada 40 años antes con los primeros exploradores enviados por Moisés, entre los cuales se encontraba el mismo Josué, y que junto con Caleb fueron los únicos que animaban a los demás a conquistar esa tierra, en base a la confianza de ayuda que él les prometió, que temblando de miedo desanimaban a todo el pueblo congregado en torno a Moisés para escuchar su informe, olvidando el auxilio recibido que hasta ese día por Dios.
Ahora vamos a ver las pruebas arqueológicas. Aunque carecen de los medios adecuados como para poder ir comprobando totalmente la veracidad histórica de todos y cada uno de los detalles de la narración del libro de Josué, las pruebas arqueológicas indican claramente que al final de la era de bronce reciente, la región de Palestina se vio sumergida de manera general bajo el oleaje de una gran catástrofe. Numerosas ciudades, que por cierto algunas de ellas cuenta la Biblia que fueron conquistadas por Israel, fueron destruidas por esta época. Muchos especialistas, tal vez la mayoría, han considerado estas pruebas como señal de que la conquista israelita se llevó a cabo en el siglo XIII a.C. Ahora bien, las pruebas arqueológicas, siempre ambiguas, lo son aquí más que en ninguna otra parte. Por ejemplo, siempre ha sido difícil enclavar a Jericó en esta perspectiva, sobre todo a la luz de las recientes excavaciones. En realidad es muy poco lo que se sabe de esta ciudad en el bronce reciente. Consta, sí, que la ciudad existió, pero la colina han sido de tal modo barrida por el viento y la lluvia que se ha desvanecido casi por todas las huellas. Pareciera que se trataba de un lugar pequeño. Los restos cerámicos son tan escasos que es difícil determinar cuándo llegó a su fin la ocupación, pero aquellas pruebas arqueológicas se disponen no excluyen la posibilidad de que la caída se produjera en el siglo XII, pero sin dejar de lado que tampoco no hay nada en el bronce reciente de Jericó que sea característico del siglo XII, pero dado los escasos restos llegados hasta nosotros, en la cima de la colina apenas queda que sea posterior al tercer milenio. No se tiene certeza alguna sobre el momento en que llegó a su fin la ocupación del bronce reciente. Es preciso añadir que no existen huellas evidentes de tal destrucción y ante pruebas tan incompletas, por el momento es muy complicado poder afirmar con absoluta certeza lo que en realidad sucedió. Aunado a esto, se conoce con certeza que varias ciudades del sur de Palestina, de lo que se nos dice que fueron conquistadas por Israel, fueron destruidas a finales del siglo XIII. Entre ellas está Debir y los Laquis. La primera probablemente Tel Beit Mizrim, en el sureste de Jupá, fue completamente destruida por un gran incendio. La subsiguiente ocupación es típica de los primeros tiempos de Israel. La segunda fue igualmente saqueada y según parece permaneció desierta durante 2 siglos. Una fuente hallada en las ruinas lleva anotaciones que datan del año IV de un faraón. Si este era Meneptah, lo cual se ajusta exactamente. Laquis debió caer poco después de Iso. En todo caso, debe indicarse una fecha no muy alejada de este tiempo. Además de estas, también fue destruida en el siglo XII, Eglón, si es que se identifica con Tel sí, pero parece probable. Pero en este caso es imposible una mayor precisión. También se dice que Josué destruyó Hazor o Azor, ciudad importante de Galilea, localizada en Tel que da al norte del lago de Galilea. Recientes excavaciones han demostrado que Hazor, que por entonces era una de las ciudades más grandes de Palestina, fue igualmente destruida en la última parte del siglo XIII. En la gran ciudad inferior nunca fue constituida, pero en el siglo XII hubo durante algún tiempo en la cima de la colina un asentamiento similar a los israelitas de Galilea, superior a aquella misma época. Y con esta vemos que precisamente los relatos bíblicos e históricos no se contraponen. Si bien hay detalles que nos hacen dudar, pues vemos que tal situación como en la conquista de Canaán, pues sí pudo haberse llevado a cabo, ya que hay elementos históricos que pueden corroborarlo.
Por ejemplo, hemos estado viendo que existen los faraones, Ramsés II, Ramsés III, que había relieves, que estaban los templos, que tenemos de alguna manera la facultad de ver de forma física el paso de esta situación. Entonces con esto termina mi exposición. Ahora sí que discúlpenme si está un poquito mal hecha, pero pues es con todo el cariño y el amor hacia ustedes, hermanitos. Que tengan muy buen día, que Dios los bendiga. Luz y sal.